cuenta de que no es un ladrón. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Por un análisis muy sencillo. Cuando esta persona entra al dormitorio, ustedes saben que en el dormitorio puede estar su celular, su billetera, sus joyas, todo puede estar en la mesa de noche, ¿ya? Y él no toca nada. ¿Por qué? Porque no es un ladrón. No va a tocar nada. Va a entrar a sacar una prenda íntima. Y tal vez esta prenda íntima sea todavía mal inhumado. ¿Ya? Es decir, lo más barato, por decirlo así. Ahora, eso nos da la pauta para pensar de que es un ladrón o es una mujer. Es una mujer, porque si no iba a la billetera, al celular, a las joyas y se sacaba. No toca porque no es un ladrón. Es una persona que está obsesiva en términos por el ejercicio. ¿Ya? Y si logra conseguir estas cosas cada vez que esté en contacto, ese es su satisfacción. No es constitutivo de la relación sexual. Bien. Ahora vamos a ver otro caso muy interesante, que es el exhibicionismo. Lo mismo. Ella es de la única. Es la satisfacción sexual al mostrar los genitales de manera brusca e intempestiva ante auditorios específicos, provocando susto, temor, miedo o sorpresa. No es constitutivo de la relación sexual. Bien, entonces, los exhibicionistas en realidad se van a fijar ustedes, voy a hacer el mismo descargo de términos. No es muy común que se dé las mujeres, es más común en los hombres. Consiste en la satisfacción que él va a tener al mostrar sus genitales, esa sorpresa, ese miedo, ese susto, en auditorio específico. Para el hombre, el auditorio específico no va a ser un hombre, ¿no? Un grupo de hombres va a mostrar sus genitales. ¿Dónde está la sorpresa, el miedo, el susto? No va a haber. Su auditorio específico para los hombres son las mujeres o los niños. Ese susto, miedo, sorpresa, esa es su satisfacción. Pero exhibicionistas, lo que estamos viendo acá es de carácter sexual. Hay otros tipos de exhibicionismo que no son patológicos, y otros son patológicos, pero de otra índole. Aquellos que no son patológicos, tal vez han podido saber en Santiago de Chile y en la Argentina, en la zona del Obelisco, Plaza de Mayo, hace unos cuantos años atrás, vino un fotógrafo europeo con la intención de batir el récord Guinness de la mayor cantidad de personas desnudas fotografiadas, ¿ya? Y reunió más de 2.000 personas desnudas para fotografiar. No vamos a pensar que todos esos 2.000 son internos, sino que tenían un propósito que nos
puede parecer interesante o no, eso depende de cada uno. ¿Por qué? Porque decían, no cualquiera está en el récord Guinness, ¿no? Así que, y participaban. Lo mismo fue en Chile, hicieron lo mismo, se hicieron sacar fotografías de más de 2.000 personas. Eso, por ejemplo, no es un fetichismo patológico, no es un enfermo, no somos los mismos enfermos. Pero hay otro tipo también de exhibicionismo que es patológico, pero no tiene que ver con el comportamiento sexual. Si hay alguien de Montero, pueden tal vez preguntar a los papás, ¿ya? Había un famoso personaje en Montero que andaba toda la vida desnudo por las calles. Era un enfermo, pero no de tipo sexual. Tal vez no sabía ni qué era sexo. Era un retardado mental que toda la vida andaba bastante retardado y que simplemente por sentir el olor a la comida, porque no podía hablar nada, nunca se bañaba, iba y se sentaba por el olor atraído, tal vez para que le echen algunas migajas, algo, se sentía atraído por el olor a comida y se sentaba en la puerta de algunos restaurantes. Se pueden dar cuenta la imagen para ese restaurante, en la puerta está una persona desnuda, al mediodía, en pleno sol, nunca bañado, el aroma, el perfume que había en el ambiente era de lo peor. Y como no entendía, le decían que se salga, no entendía. ¿Qué hacían? Lo único que hacía caso era que el agua. Le echaban con agua. Y era como si hubiera echado con fuego, ¿ya? Eso era lo único. Y por nada más, este personaje, ¿qué se llama? El Aguas. De ahí viene el nombre, el Aguas. ¿Ya? Ese, por ejemplo, es un exhibicionista patológico, pero por retardo mental, no patológico del comportamiento sexual. Bueno, y les decía, bueno, hay otros. No sé si han visto en partidos de fútbol americano, rugby, etc., de cualquiera de esos deportes, ya sea varón o mujer, entran a la cancha desnudos y comienzan a dar la vuelta, ¿ya? Es su minuto de fama. Hacen eso y después los agarran y los guardan, no tiene mayor detención, pero son pues miles de personas o millones de personas que lo han visto. Esa fama nunca se les quita, ¿ya? Cada vez la recuerdan y se acuerdan esa persona que hizo eso, ¿ya? Eso es otra forma de exhibicionismo, pero que no tiene que ver con la parte del comportamiento. Ahora les decía, en las mujeres no se presenta mucho porque la descripción de las características para ser considerada exhibicionista de carácter sexual no son las mismas. Fíjense, es la satisfacción sexual al mostrar los genitales de manera brusca e intempestiva. Estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿ya? Ante auditorio específico, para provocar sorpresa, miedo, pánico. Ahora, en la mujer, ¿cuál sería su auditorio específico? ¿Serían las mujeres? Los hombres y los niños. Ahora, ¿se imaginan una mujer que aparezca en una reunión de varones, muestre sus genitales de manera brusca y intempestiva? Los hombres van a evitar el miedo, de pánico, de sorpresa. No, ¿qué van a hacer? Van a aplaudir más bien. Va a tener que salir ella corriendo y los hombres detrás. Entonces, si se dan cuenta, no es muy común esa figura en las mujeres, porque no se presta
a la misma terminología para decir es de esta naturaleza. Bien. Otra de las alteraciones que se van a llevar en algunos casos, algunas pequeñas sorpresas que siempre menciono, que hay algunos detalles que tenemos que pulirlos un poquito. Necrofilia es la relación carnal o afectiva con los cadáveres. Una relación terminal sentimental no constituye alteración. No constituye alteración. Esto tiene diferentes connotaciones, ¿ya? Que también es necesario tomar en cuenta. En el artículo 2 del Código Civil nos indica fin de la persona. El fin de la persona o de la personalidad ocurre con su muerte. Al estar muerta la persona, pierde todos sus derechos y sus obligaciones. No tiene ningún derecho, no tiene ninguna obligación. Aunque es obvio lo que voy a mencionar, pero para que se tenga en cuenta que pierde todas sus obligaciones y después vamos a ver sus derechos. Si una persona es un delincuente prontuariado de lo peor y lo sentencian a 30 años de presidio sin derecho indulto, su obligación es quedarse 30 años ya de presidio. Entra a la prisión hoy día y mañana se muere, se suicida, etc. ¿Se va a quedar 30 años allá adentro o no? No, lo van a sacar al día siguiente. Pero era obligatorio estar 30 años de acuerdo a la ley. Pero no está, ¿por qué? Porque con la muerte se acaban todas sus obligaciones. No tiene por qué seguir purgando una pena. ¿Ya? No tiene tampoco ningún derecho. ¿Ya? El principal derecho es el derecho a la vida, ya no lo tiene. ¿Por qué es importante? Y este es un término que sería interesante que lo vayas tomando en cuenta. En algunos medios de comunicación todavía indican que, pues hubo un caso real, que voy a mencionarles para que vean dónde está el error de interpretación. Hubo un par de delincuentes que planearon entrar a una casa, pero totalmente planeado. Al extremo que sabían el número de teléfono, que sabían dónde trabajaban el marido y la mujer, qué eran los nombres y quién se quedaba, que era una muchachita y una empleada, nada más en las mañanas. Entonces van, tocan la puerta y dice, con toda confianza estarán, por decir el nombre de don Carlos, no, pero me dijo que iba a regresar porque él trabaja en tal parte, como sabían todos. Me dijo que iba a regresar, que lo espere, no le ha dejado cargo, no. Me permite una llamada, dice, y la señora tantos está, no, porque ha ido también sitio al trabajo, todos sabían. Entonces, con esos datos, me permite una llamada, entran y pues lo primero que hacen es estrangular a la muchachita y comienzan a sacar todas las cosas de valor. Entre las anecdóticas que una cámara lo enfocó, después gran parte de las cosas las sacaron porque se puso el abrigo de la señora para tener en los bolsillos algunas cosas y salir con el abrigo de la señora. Bueno, como era muy jovencita, ya,
el otro de los participantes vio que era joven y simpática y tuvo relaciones sexuales, ¿ya? ¿Y cómo salió en el periódico? Fue asesinada y posteriormente violada. No hay violación, no hay delito. La violación es artículo 308 en el Código Penal. Pero eso no es violación, porque acuérdense que cuando uno está muerto pierde sus derechos y sus obligaciones. No hay delito contra los cadáveres. Antes había uno que se llamaba profanación de tumbas. ¿Ya? No hay delito contra los cadáveres. Por lo tanto, mal podemos decir la violaron. Nada, es un objeto cosa. No tiene sanción penal. Si a una persona después de matarla la hacen picadillo, no le aumenta la sanción penal, porque si hasta muerta, ya no le aumenta la sanción penal. Entonces, en este caso en particular, ya correspondía decir simplemente fue asesinada, no tan simple, desde luego, y tuvieron acceso carnal. El único delito que figura en este momento en el Código Penal de 1768 es contra la memoria del muerto, no contra el cuerpo, contra la memoria de los muertos. Hace N años atrás vinieron a buscar un reloj Tela, en ese tiempo se llamaba PCC, para el PCC, de la PTJ, porque se había presentado un caso muy sui generis en Montero. Una niña de 2 meses ya había fallecido y su madre, pues confundida y todo con los familiares, van y le entregan en una covachita a esta niña de 2 meses. Bueno, al día siguiente la madre vuelve al cementerio porque para ella no es un cadáver, se darán cuenta que es su hija. Vuelve para ver a su hija y la sorpresa más grande y desagradable, la covachita estaba abierta, ¿ya? El ataúd blanco, 2 meses, no había el ataúd blanco. Comienza desesperada a buscar y encuentra el ataúd botado, después algo de la ropita botada, sus pañales por ahí esparcidos, y encuentra a la niña de 2 meses deshecha sexualmente. Imagínense. Yo creo que es entre las peores imágenes que uno podría tener eso. Y la pregunta que nos hace, ¿qué hace la gente? Y la respuesta es tan fría, nada. ¿Por qué? Porque ¿qué delito se ha cometido? Y buscábamos nosotros delito. Primeramente, podría ser robo o hurto, porque violación no vamos a decir, no hay violación. Asesinato no, porque ya estaba muerto. ¿Ya? ¿Qué delito podría ser? Robo o hurto, para encontrar algo. ¿Sí? Ahí estaban los pañales, los zapatitos, la ropa, el ataúd, no se perdió nada. Y para decir se llevaba. Entonces, no había eso. Imagínense semejante tragedia para la madre, que es lo único que se encontró, que no es gran cosa, ingreso a la propiedad privada. Nada más. Semejante gravedad para nosotros, pero para la ley, pues, vuelvo a reiterar, una persona que ha fallecido pierde todos sus derechos políticos. Bien, pero les decía también de que, a ver, ustedes se animarían a abrazar o a besar a un muerto. Sí. Lo que pasa es que tenemos eso, un muerto no.
son los hijos. No le daríamos el último abrazo, el último beso a nuestra madre. Y no es una exageración, no es una exageración. Lamentablemente, ¿cuántas veces hay un accidente en que han atropellado a un niño? ¿Y la madre qué hace? ¿Se acerca? No, no me acerco porque es un cadáver. No, va a levantar, va a abrazar, va a besar, va a hacer todo queriendo recuperar a ese niño, porque sigue siendo su hijo. Por eso es que ustedes tienen registrado ahí que las muestras de afecto, ¿ya?, últimas, sentimentales, no constituyen alteración. ¿Qué quiere decir? Quien abraza, quien besa o le da el último beso a un familiar, a un hijo cuando ha fallecido, eso no es alteración. No se puede decir que esto tiene una alteración del comportamiento. Bien. Zoofilia. ¿Sí? Dígame. Tiene que fijarse un pequeño detalle. En Bolivia se sanciona el delito mayor. En Bolivia no tenemos sumativa de delito. En algún momento comenté, en algunos países, como ya sabes, el título ha sido sentenciado a 300 años de prisión. Es absurdo. Porque tienen sumativa. Si el matar a una persona son 30 años, estoy hablando de otro país, el matar a 10 personas, ¿cuánto va a ser? 300 años. Porque se suma, o el que mató, hirió, dañó, 30 años más 10 más 15, se va sumando. En Bolivia se sanciona el delito mayor. Si ha violado, en este caso estando viva, es una violación, ¿sí? Entonces es una violación, artículo 308 del Código. Pero después la mataron, asesinato. Entonces el asesinato tiene mayor sanción penal. Solamente se sanciona el delito mayor. 30 años. Y lo demás no se sanciona. Ese es el delito. O sea, dicho de otra manera, quien en Bolivia mata con alegación de meditación móvil de fútiles, bajo el artículo 252 del Código Penal, mata a uno, 30 años de prisión. Mata a 100, 30 años de prisión. Doctor, ¿Sí? la pena de muerte, ¿por qué no es vigente en Bolivia? En realidad, las normas, las leyes, las hacen a pedido del Parlamento y se reúnen con la anuencia del Parlamento para hacer una nueva codificación. Y en la codificación pueden variar lo que quieran, es nueva esa codificación, y ahí analizan el contexto, analizan la doctrina, el espíritu de la ley. Y en Bolivia, pues, se quedó de que no somos nosotros quienes podemos matar a las personas. ¿Ya? Entonces, solo echando esa zona a la conversación. El general Vance en el 77 mató al violador de la paz. 1972, sí, pero ese fue el último. Ese fue el último que mató. Sí. Por fusilamiento porque violó a una niña y la mató posteriormente. De ese tiempo, esa parte se moderó la población, parece que tuvo miedo a la muerte. No sé si se ha moderado porque la cantidad de feminicidios que han aumentado antes no había tanto. Sí, ¿no? Bueno, clásico. Zoofilia. Es la relación carnal con los animales. Con los animales.
la relación experimental o inicial no constituye alteración. Existe una ley de protección de los animales, que es la ley 700. Se denomina también bestialidad. Se denomina también bestialidad. Bueno, fíjense que estamos hablando que generalmente todo lo que vemos primero se toma como alteración y después de manera indirecta como delito, ¿sí? Pero acá resulta que hay una ley de protección a los animales. Entonces esa ley le da mayor fuerza para pensar en algún momento dar prioridad al delito, ¿ya? Y no tanto a la alteración, que es una ley de por medio. Esta ley de protección generalmente es para el maltrato, inclusive hay una resolución municipal también de protección a los animales de carga, que no pueden ser mayores, que no puede estar una yegua embarazada, etc. Tiene también una normativa regional, pero esta ley es una ley nacional. Por más de que exista la ley nacional, es de difícil aplicabilidad. Ya vamos a ver por qué. Les decía que es la relación carnal con los animales. El doctor Manuel Michel Huerta, uno de los criminólogos legistas que ha escrito más sobre medicina legal, hizo un trabajo hace mucho tiempo, pero el trabajo también era muy antiguo, siglos atrás, ¿ya? Sobre ciertas costumbres de conglomerados humanos pequeños que habían en nuestra sociedad, pero pues en lugares apartados, si se quiere, pequeños conglomerados. Y esos conglomerados, casi como tribus, ¿ya? Cuando había la efervescencia del desarrollo puberal de los varones, no había pues en ese tiempo números grandes, números 100, no decían casas de masajes, no había una lucecita roja, porque ni luz había, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían para satisfacer ese deseo? Tenían relación con las llamas. Y en el oriente tenían con las huachas tiernas, ¿ya? Pero esa relación, como dice, es experimental o inicial, entre comillas, no había confirmación, ¿ya? Entonces, ¿y por qué se dice que hacían eso? Porque sus padres también habían empezado por lo mismo y todas esas comunidades pequeñas hacían esa situación porque no había mucha gente. Imagínense unas 8 familias o 10, 8 familias, y entre las 8 tuviera varias damas de compañía, es un poco difícil, no había. Entonces empezamos. Pero ¿dónde está la alteración? Para el ejemplo muy claro, la alteración es, por ejemplo, una persona que es casada, tiene su mujer, etc. No, etc., pero tiene su mujer y tiene relaciones sexuales con su mujer lunes, miércoles y viernes. Martes, jueves y sábado con la gallina. Esa es la alteración, no sé si se dan cuenta. Teniendo mujer, pudiendo
conseguir mujer, tengan que optar por los animales. Esa es la alternativa. ¿Ya? Ahora, existe esta ley de protección a los animales, pero por su naturaleza es un poco difícil de aplicar. Primero, exagerando. Una persona no va a ir a tener relaciones sexuales con un animalito en la plaza 24 de septiembre, donde todos lo van a ver lo meten preso. Generalmente la tener en su casa, donde nadie lo ve. El animalito no lo va a denunciar. Entonces, ¿cómo pueden aplicar la ley? Y si fuera lo que ha ocurrido alguna vez, que los familiares los piden teniendo relación con los animales, lamentablemente la piensan 2 veces antes de denunciar. Porque el denunciar ese tipo de actividad de alguna manera involucra a toda la familia. No sé si se dan cuenta. El papá de tal fulano, el esposo de ella puede haber estado viviendo con un animal, o sea, ya involucra a toda la familia. O en su caso, la mujer puede saber que como es un delito, lo van a mandar preso. Para evitar eso, no lo denuncien. Entonces, sobre qué es difícil pillar un fragante, y si la familia lo pilla, en el mejor de los casos, lo harán ver con un psicólogo, un psiquiatra, pero no lo van a denunciar. Pero yo quiero que sepan ustedes que hay una ley de protección que sirve más que todo cuando hay el maltrato de los animalitos. ¿Qué se llama el maltrato? O cuando matan a los animalitos. Biocidio. ¿Qué más? Voyeurismo. Voyeurismo. Ahora van a ver si es constitutivo o no es constitutivo. El voyeurismo consiste en la satisfacción sexual al contemplar imágenes o hechos sexuales o desnudos, generalmente de manera oculta. No es constitutivo de la relación sexual. ¿Qué será este diseño del perímetro? Una cerradura de cuerpo. Esto ya de alguna manera nos indica de qué manera observan esas personas. ¿Ya? Antes el voyeurismo es un extranjerismo, ya calicismo, vale decir de origen francés, voyer. ¿Ya? Pero miren lo que decía antes. El voyeurismo era cuando un marido se satisfacía al ver a su mujer tener relaciones sexuales. Su satisfacción era ver, no participar, no era haciendo trío, era viendo. Pero eso se ha extendido un poco más la cobertura y no es ya el marido, sino es cualquier persona que se satisface al ver de manera oculta relaciones sexuales, desnudos, ¿ya? Y esa es su satisfacción, no es constitutivo de la relación sexual. Esto tampoco es para que nos preocupemos mucho cuando veamos, bueno, las mujercitas vean a algún amigo y vean largavistas, no digan, este tiene ese problema, ¿ya? Porque ha habido alguna relación de que personas que manejan largavistas son personas que están
alteración. ¿Ya? Esa es su alteración. Pero tiene que ser de manera oculta y no ser constitutivo de la relación sexual. No ser constitutivo. Porque si fuera a la inversa, se dice que en la avenida Cristo Redentor hubiera unos moteles. ¿Ya? Se dice que hay unos muy bonitos. Bueno, sí, y en esos moteles se dice que hay televisores. Y se dice que antes eran largos, ¿no? Ahora son pantallas, bueno, no son, dice que son pantallas planas. Y que hay películas pornográficas X, un montón de X, esas películas pornográficas, pero fíjense, un poco de sarcasmo a lo que les digo, pero es para que podamos afianzar más. Si otro va a ver esas películas, va con su pareja, el ver esas escenas lo estimula y va a tener una relación sexual tal vez mejor. Eso estaría en lo natural. ¿Ya? Si hay una imagen que a uno le estimula y tiene relaciones sexuales, no es una alteración, sería lo normal. Imagino, ¿ya? Si un varón, ¿ya?, ve a una mujer muy sensual, con una ropa interior muy delicada, muy pequeña, creo que llaman micro bikini, no sé, bueno, muy pequeña, le puede estimular a tener la relación sexual con ella, que su pareja. Pero no sería lo mismo, digo yo, si su pareja, en el lugar donde están, tuviera, en lugar de ese bikini, ese hilo dental, etc., tuviera un quitapasión emocional, probablemente no sea muy estimulante. Entonces a eso se refiere eso. Para que sea la alteración, no es constitutivo. Se satisface solamente con ver y nada más. Porque si es ver y hacer, me imagino que podría ser normal. O lo común. Sinestesia. Sinestesia. Es la satisfacción sexual al recordar hechos sensuales o sexuales con una pareja real o ficticia, para estimular la relación actual. A ver, no me voy a decir, ¿sería constitutivo o no sería constitutivo? ¿Qué dicen ustedes? Constitutivo. No es solamente el que constitutivo o no constitutivo. En realidad, si estamos diciendo para hacer la relación sexual mejor, ¿qué tiene que ser? Constitutivo. ¿Ya? Porque si hubiera sido solamente recordar, pero recuerda, esta es una alteración que normalmente no la sabe mucho. Puede saber el diván, el sofá, la camilla de un sexólogo, de un psicólogo. Aquí uno va y le comenta, mire, para tener relaciones con mi actual pareja, tengo que entusiasmarme de qué manera, recordando que tenía antes una pareja con la que la pasábamos bellísimo, entonces tengo que imaginarme esa situación para estimular. Entonces, de esa manera se sabe, pero después no se sabe. Bueno, en algún caso se podría saber. Cuando, luego de
comienza a tener relaciones con esta pareja y en el momento cúspide de la relación se le ocurre decir el nombre del anterior y no el de ahí puede haber problemas, ¿no? Pero después, bueno, hasta acá una pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a ver otra parte que, bueno, me imagino que también es interesante, porque vamos a precisar algunos términos que dentro del área de la salud deberíamos tener un poquito más de fineza. Vamos a ver las diferenciaciones sexuales. Y en las diferenciaciones sexuales vamos a ver la homosexualidad, transexualidad, transgénero, bisexualidad, travestismo. Si ustedes quieren el travestismo, lo pueden colocar con un asterisco. Vamos a explicar. Bueno. Las diferenciaciones sexuales. Es el componente de la relación sexual como opciones diferentes a la relación más común. Bueno, para esta pequeña definición se ha tenido que pensar bastante, porque había un término que se decía que se podía utilizar. Pero a ver, más o menos complicado. Cuando hablamos de diferenciaciones sexuales, antes, ya de manera peyorativa, mala, ¿ya? Se trataba a todas aquellas personas que tenían opciones sexuales diferentes a la opción más común, se las llamaba con términos muy peyorativos. ¿Qué quiere decir? Anormales, ¿ya? Anormales. Entonces, se cambió ese término, ¿ya?, para hacer un término que simplemente nos indique, fíjense, que son opciones diferentes a la opción normal. ¿Cuál sería la opción normal? La heterosexualidad. ¿Está más o menos claro? No está claro. Porque, fíjense, un término como varía. Son opciones diferentes a la opción normal, ¿sí? Si decimos son opciones diferentes a la opción normal, implícitamente estamos diciendo que todo lo demás es anormal, según su misma. Por eso, si ustedes se fijan en la redacción, dice inicialmente a la opción más común. ¿Cuál es la opción más común? La
heterosexualidad. Pero si decimos esa es la opción normal, ¿qué sentido tiene explicar lo demás? Si todos los demás van a ser anormales, no tendría sentido. Entonces, la opción más común, ¿ya? Son opciones diferentes del comportamiento sexual, diferentes de la opción más común. Vamos a ver cuáles podrían ser. La homosexualidad, transexualidad, transgénero, bisexualidad y travestismo. Empezaremos por la homosexualidad. En la relación afectivo-carnal entre personas del mismo sexo. Van a ver un descubrimiento profundo. La homosexualidad en el varón se denomina homosexualidad masculina. Qué descubrimiento, ¿no? ¿Qué más puede ser la homosexualidad en el varón? Homosexualidad masculina. Se le conoce también con el nombre de gay. Cuando esta tendencia se presenta desde la primera infancia, se denomina uranismo. El homosexual puro no tiene intenciones de la cirugía de cambio de sexo. La homosexualidad femenina se denomina lesbianismo. Cuando esta tendencia se presenta desde la primera infancia, se denomina sapismo. Se denomina sapismo. Bien. Ahora van a ver algunos términos. Hasta acá vamos a quedar. Pero que es necesario, vuelvo a reiterar, afianzarlos un poco. ¿Por qué la homosexualidad masculina o la homosexualidad en el varón se va a llamar homosexualidad masculina? ¿Será que se ha estudiado mucho para ponerle ese nombre? ¿Qué se puede llamar la homosexualidad masculina? O la homosexualidad en el varón, homosexualidad masculina. Y si fuera la mujer, homosexualidad femenina, no necesitaríamos ser muy profundos. Sin embargo, hay una razón. ¿Por qué la homosexualidad en el varón no tenía nombre? Porque el nombre venía implícito en el término de homosexual. ¿Para qué iba a tener nombre si ese era su nombre propio inicialmente? Homosexualidad es una palabra
de uno compuesto. Tiene un prefijo homo, ya, y una otra parte. ¿Qué quiere decir el prefijo homo? Igual. Desde el punto de vista latino, quiere decir hombre. Perdón. Desde el punto de vista latino es hombre. Y si tienen sus dudas, ¿qué se llama en latín, que ustedes saben, al hombre pensante? Homo sapiens, hombre pensante, hombre sapien. Bueno, entonces, si esto quiere decir hombre, la homosexualidad, ¿qué era? La sexualidad entre hombres. ¿Para qué iba a tener nombre? Si ese era su nombre propio. Pero después, se supo que también las mujeres podían ser homosexuales. Pero era un tabú tremendo. Alguien va a hacer ese trabajo. Pero era un tabú tan tremendo que las mujeres no se animaban a salir del closet. No se animaban a salir. La homosexualidad femenina es desde antes de Cristo. ¿Ya? Pero no se animaban. ¿Por qué? Porque eso sí que era pésimamente visto. En cambio, la homosexualidad en algunos países antiguos no era mal vista. En Roma, las personas que eran de alcurnia, que tenían nivel, que eran autoridades y eran un poco mayores, se daban el lujo de tener un mancebo. ¿Qué quiere decir? Un joven simpático, joven tenía que ser, y lo lucían porque ese joven era para sus relaciones sexuales, tenían ellos su mujer, pero no cualquiera podía tener a su mancebo, a su joven. Tenía que ser de grandes recursos, tenía que ser una persona mayor, y él y su pareja sexual varón tenía que ser joven, no podía ser mayor. ¿Ya? Pero el que era pobre pues no podía darse ese lujo. Entonces le dirán, qué bárbaro, qué bien, ¿no? O sea, se los admiraba. Pero en otros países árabes, por ejemplo, la homosexualidad era motivo de apedreo y todo eso. Bueno, había de todo. Entonces, en el varón primero, cuando esta tendencia a la homosexualidad se presentaba desde la primera infancia, recibía el nombre de uranismo en homenaje, sino en recordación a uno de los primeros que hizo conocer su tendencia homosexual desde su primera infancia. Era un congresista alemán de hace cerca de 2 siglos atrás que apellidaba Publius. Y él, en su biografía, dijo que desde que era pequeñito lo que le gustaba era jugar con los varones. Hasta ahí no tiene nada de malo, cualquier niño le gusta jugar con los niños varones, no tenía nada de malo. Pero él decía qué tipo de juego le gustaba. Todos aquellos juegos donde él podía abrazar a los niños o los niños lo podían abrazar, estar con el cuerpo serio. No les interesaba trencito, cochecitos, espadas, nada de eso, sino esa relación. Entonces, cuando hace en su autobiografía, reconoce esa situación, es que a la homosexualidad masculina, cuando se presenta desde la primera infancia, se llama el uranismo. En el caso de la mujer, les decía que hace muchos años antes de Cristo ya había la homosexualidad femenina, pero no sabía. Hasta que apareció una mujer que vivía en una isla en el mar Egeo, cerca de las costas de Grecia y de Turquía, cerca de Estambul, una isla que se llamaba la isla de Lesbos. Existe la isla de Lesbos actualmente, ya en esa región, que todavía el Papa fue a esa isla, volvió a dar un ejemplo. Entonces, en la isla de Lesbos vivía una poetisa. ¿Qué se llamaba esta poetisa? Safos. No sé dónde está Safos. Una poetisa
poetisa llamada Safo. Esta poetisa se ocupaba, si se quiere, lo que ahora podrían ser las casas de acogida de la mujer, ¿ya? Donde aquellas mujeres que en esos tiempos eran maltratadas en sus hogares podían recurrir a ella y ella les daba alojamiento, les procuraba mejorar su autoestima, les enseñaba a tejer, bordar, cocinar y todo, les daba afecto, cariño. Pero como aquellas personas no habían recibido todo ese sentimiento, muchas de ellas comenzaron a sentir un afecto un poco más sensual, si se quiere, a esta poetisa, que era lo que ella sentía. Entonces, sus parejas generalmente eran de estas sus casas de acogida. Pero en esos tiempos ella no podía hacer sus poemas desde el punto de vista lesbiánico, porque era lo peor. Se dice que sus poemas generalmente eran en artículos indefinidos, ni varón ni mujer. Te quiero, te amo, no puedo vivir sin ti. Eso podía ser para varones y mujeres. Y uno que otro componente que podía identificar vanamente, pero que daba a entender quién podía haber sido su pareja. ¿Ya? Ahora bien, el homosexual puro, varón y mujer, no tienen tendencia a la cirugía de cambio de sexo. Recuerden esto, estoy hablando del homosexual puro. El homosexual puro es un hombre como cualquier otro hombre que no se lo reconoce, que fuera homosexual. De la única manera que se lo reconoce es porque en el momento de la opción sexual. Pero después no se la reconoce. Hay un personaje famoso, lo voy a nombrar porque todos lo conocen, que hizo una aseveración en la televisión, me refiero al señor Mario Hígado, me imagino que lo conocen, en el mercado nuevo de hígado, muy famoso, que él no tiene problemas de decir que es homosexual y tiene su hija, ¿ya? Pero que lo que decía, esto que estoy sosteniendo, que al homosexual puro no se lo reconoce. Son en guetos, en ambientes muy pequeños, donde están ellos, entre ellos, y ellos sí saben, pero los demás no. En ese tiempo hizo un comentario un poquito fuerte, si se quiere, y decía: ustedes no saben, a la gente en general en la televisión, que muchos de los concejales municipales son homosexuales. Es el momento todos a ver la lista de los concejales para ver cuál podría ser. Ahora, esta imagen es contundente, como el homosexual es un hombre, como cualquier otro, ¿cómo va a asistir a su matrimonio? ¿Disfrazado de mujer? No, va a ir de hombre, porque los dos son hombres. Ahora miren la diferencia de todo el homosexual. ¿Qué pasa con él? Miren las mujeres. ¿Cómo asisten las mujeres a su matrimonio? ¿Alguna de ellas como hombres? No, son lesbianas, son mujeres que les gusta otra mujer. No piensan que ellos sin hacerse operar. Pero fíjense en este caso, el transexual. El transexual, ¿cómo va a asistir a su matrimonio? ¿Va a asistir como hombre? No. Va a asistir como se siente ella, se siente mujer. Entonces, esa es la gran diferencia. Si se siente mujer, ¿cómo va a actuar? Como mujer. ¿Cómo va a vestirse? Como mujer. ¿Cómo va a hablar? Como mujer. Que se siente lesbiana. Entonces, esa sería la diferencia. Pero vamos a quedar acá porque